Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial hoy 20 de septiembre del año 2020 vamos a responder una pregunta que nos ha hecho una persona por correo electrónico bastante interesante. Estoy últimamente revisando las preguntas por el correo electrónico que me parecen realmente interesantes. Y quiero cubrirlas aquí a todas luces porque la verdad puede aportar muchísimo conocimiento a todos nosotros sobre el uso de Excel a través del IDE de desarrollo o a través del IDE de programación de Visual Basic para aplicaciones. Voy a responder la pregunta que tiene que ver con cómo crear una colección de objetos celda. Esto es básicamente la respuesta a la pregunta si es posible almacenar dentro de una variable determinados tipos de objetos celdas independientes dentro de un objeto mucho más grande para posteriormente iterarlos dentro de otro procedimiento y hacer algo con esas celdas, con los objetos celdas. Ojo, con los objetos celdas, no con su valor ni con los atributos de la celda, sino el objeto entero. Entonces, la respuesta a la pregunta: ¿es posible almacenar objetos celda dentro de una colección de objetos o dentro de un objeto que los coleccione a todos ellos dependiendo de un filtro específico que hagamos dentro del IDE de desarrollo? Sí es posible. Es posible almacenar objetos independientes, armar nuestra propia colección de objetos celda y posteriormente iterarlos en la hoja de cálculo, obviamente utilizando el IDE de Visual Basic para aplicaciones. Entonces, fíjate que aquí el trasfondo de esto básicamente se constituye en esta hoja de cálculo en donde nosotros vamos a realizar un ejemplo muy simple en donde vamos a realizar o a revisar la teoría para posteriormente comprobarla mediante el IDE de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones, cómo cada uno de los conceptos explicados en este video tienen relevancia al momento de configurar colecciones. Entonces, lo primero que tengo que decir es que una colección es un conjunto de elementos de un mismo tipo o de tipos diferentes agrupados en un objeto o agrupados en un contenedor para posteriormente iterarlos. Las colecciones pueden darse de dos tipos: colecciones de valores que tienen o están relacionadas con tipos de datos, o bien colecciones que en este caso tienen que ver con objetos específicos. Entonces, una colección de valores que tienen que ver con tipos de datos pueden ser una colección de string o de cadenas de texto, una colección de valores numéricos, una colección de fechas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver, en este caso, con tipos de datos o lo que puedan almacenar los tipos de datos dentro del IDE de Visual Basic para aplicaciones. Ahora bien, una colección también puede almacenar objetos, que es el objetivo de este tutorial, que te des cuenta que sí es posible almacenar objetos dentro de una colección y posteriormente iterarlos. Cuando se trata de objetos, en este caso sí tenemos que tener en cuenta que una colección cargue elementos de un mismo tipo de objeto para posteriormente poder iterar con ellos sin ningún problema y no generar errores en tiempo de ejecución en el IDE de Visual Basic para aplicaciones. Entonces, habiendo dicho esto, y como lo dice el título de este video, Collection Class o clase colección en Visual Basic para aplicaciones del Excel, vamos a crear en sí una colección, un objeto de tipo colección o un objeto de tipo collection a través de una clase. Y esto lo digo así porque ya no existe como objeto o no existe como tal un objeto de tipo colección, sino existe la clase. Para que nosotros podamos instanciarla dentro del IDE de Visual Basic para aplicaciones y posteriormente a través de ese objeto cargar elementos que puede contener valores de tipos de datos o bien puede contener objetos. Entonces, fíjate, lo que vamos a hacer en esta hojita de cálculo es que aquí tengo un rango llamado números aleatorios, fíjate, que arranca desde la celda A2 y va hasta la celda A21. Como lo dice la cabecera de este rango, tiene números aleatorios. La idea de esto es capturar todas las celdas que contengan valores numéricos y, ojo, capturar las celdas, es decir, el objeto range
el objeto range uno por uno que su valor contenido dentro de la celda sea mayor o igual a 50. Por ejemplo, a todas luces, este sería un objeto celda. Ojo, el objeto entero. El valor que está contenido, el color de relleno, el color de la fuente, el tipo de fuente, etcétera, etcétera. Es decir, todo el objeto celdita que está aquí, que cumple con la condición de que su propiedad value sea mayor o igual a 50. En este caso, esta celda o este objeto celda cumple con la condición. Este otro elemento también cumple con la condición. Este otro cumple con la condición. Este otro y ningún otro más. Entonces, la idea de esto es capturar dentro de una colección de objetos que itere por todo este rango de celdas cada uno de estos objetos celda, y posteriormente volcar dentro de este rango de celdas la dirección de ese objeto, es decir, la referencia de celda donde está contenido ese objeto celda o referenciado dentro de esta hoja de cálculo, y su propiedad value dentro de esta columna, y a su vez también en otro procedimiento iterarlos para cambiar el color de fondo, por ejemplo, o el tamaño de la fuente o el color de la fuente. Ahí miramos qué vamos a hacer con el IDE de Visual Basic para aplicaciones en el procedimiento, para que tú te des cuenta cómo sí podemos iterarlos, dentro de un rango de celdas e interactuar únicamente con los objetos dentro de la colección. Vale. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a entrar al IDE de Visual Basic para aplicaciones. ¿Cómo hacemos nosotros para cargar esta ventanita llamada programador, en donde tenemos este comando llamado Visual Basic para aplicaciones, que obviamente también podemos sacar con la combinación de teclas al F11? Fíjate, si no te sale la pestaña programador y aquí el comando obviamente Visual Basic que se encuentra dentro de esa pestaña, vamos a ir a la pestaña archivo, vamos a dar clic acá, luego opciones del Excel, y acá en esta partecita en donde dice personalizar cinta de opciones, vamos a irnos a la parte derecha y nos aparece un ítem llamado programador. Tú te vas a fijar que siempre esté tildado y luego vamos a dar clic en aceptar. Una vez que demos clic en aceptar, esta pestaña programador se va a activar y posteriormente vamos a poder acceder a este comando llamado Visual Basic. En él, si nosotros le damos clic, fíjate que cargamos el IDE de Visual Basic para aplicaciones. Otro modo de cargarlo es con la combinación de teclas al F11 y cargamos el IDE sin ningún problema. Aquí es donde nosotros vamos a escribir el código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es insertar un módulo nuevo para escribir nuestro código. Vamos a ir aquí al menú insertar y posteriormente módulo, y después aquí en la ventana de propiedades de este módulo seleccionado vamos a cambiar su propiedad name. Por ejemplo, vamos a colocarle mi módulo. Todo pegadito, no lo olvides, el nombre es todo pegadito, con minúsculas o mayúsculas como tú quieras, pero todo pegado. Damos intro. Y fíjate ahora cómo aparece el nombre de mi módulo. Entonces vamos a crear un procedimiento. Acá dentro de este cuadro en donde vamos a escribir el código. Como por ejemplo llamado cargar colección. Un procedimiento que nos permita cargar la colección, el objeto colección que vamos a instanciar de la clase colección. Ya les digo por qué es una clase y lo considero una clase. Y posteriormente con ese procedimiento vamos a cargar cada uno de los objetos celdas que cumpla con la condición que le dije hace un momento. ¿Cómo hacemos nosotros para cargar o crear en el IDE un procedimiento o una subrutina con un nombre específico? Fíjate, utilizamos la palabra reservada sub y posteriormente colocamos el nombre todo pegadito si incluye más de una palabra, que en este caso voy a colocarle cargar colección. De la siguiente manera: cargar colección, abro y cierro paréntesis, y fíjate que al dar intro se crea el cuerpo o la estructura del procedimiento. Entonces es muy sencillo. Vamos a colocar sub, el nombre del procedimiento, abrimos y cerramos paréntesis y él completa con la estructura final de en sub. Dentro de estas dos líneas vamos a copiar o vamos a crear, no a copiar ni a pegar, sino a crear
nuestras líneas de código para que el procedimiento tenga efecto. Entonces, ¿por qué te digo que la clase colección es en sí una clase dentro del IDE de Visual Basic para aplicaciones y todo el Excel y no un objeto como aparece literalmente en la ayuda del Visual Basic para aplicaciones? Sencillamente porque cuando nosotros queremos crear un objeto de tipo colección que almacene obviamente elementos que sean correspondientes a tipos de datos, por ejemplo como integers, como string, como longs, como fechas, como boolean, o bien que cargue objetos, él existe como una clase que nosotros tenemos que instanciar mediante new collection o en la declaración como dim, el nombre de la variable, as new collection. Esto quiere decir que el objeto que nosotros instanciamos se crea a partir de una clase. No existe el objeto como tal dentro del IDE, sino existe la clase. Por eso se debe llamar class collection o collection class, clase colección, y a partir de ella nosotros instanciamos nuestro objeto de tipo colección que posteriormente le cargamos elementos mediante sus 4 métodos. Entonces, si nosotros queremos crear, bien sea un objeto dentro del IDE de Visual Basic para aplicaciones que esté asociado a la clase colección o a la collection class, básicamente lo instanciamos del mismo modo que utilizamos para crear una variable. Por ejemplo, vamos a instanciar un elemento llamado objeto celda que nos permita cargar cada uno de estos elementos que cumplan con la condición dentro de una colección llamada obviamente objeto celda. Entonces, ¿cómo la creamos? Fíjate, dim, utilizamos la palabra dim para crear una variable y colocamos el nombre de la variable todo pegadito, por ejemplo, objeto celda, y posteriormente la asociamos a la clase colección, Aquí hay 2 métodos para instanciar la clase colección en una variable de objeto de esa misma clase. Bien, podemos colocar dim objeto celda y posteriormente de las colocamos as new collection. De este modo, nosotros estamos declarando una variable de objeto y la estamos instanciando mediante un objeto de tipo o una clase de tipo colección para crear un objeto de tipo colección y asociando directamente o asignando a la class collection o a la collection class directamente a la variable. Ahora, este método esta forma a mí me gusta mucho porque básicamente nos permite ahorrar, en este caso, una línea de código. Pero para las personas que se están iniciando no es muy claro cómo podemos crear una variable de objeto a partir de una clase colección, es decir, de un conjunto de código, lo instanciamos en una variable de objeto y ahí mismo, en esa misma línea, nosotros la asignamos. Entonces, como este tutorial es para enseñar, obviamente es un tutorial, voy a quitar este new y voy a hacerlo de la manera tradicional. Es decir, una vez declare la variable, digo dim objeto celda as collection, es decir, asocio a esta variable que va a ser de objeto, no de tipos de datos, sino una variable de objeto, la voy a asociar a una clase llamada colección y no a un objeto colección, a una clase, porque no existe un objeto collection dentro del IDE, sino me toca instanciarlo. ¿Cómo asocio yo ahora dentro de esta variable un nuevo objeto de la clase colección? Pues mediante la palabra reservada set. Entonces fíjate, es del siguiente modo y es muy fácil. Coloco set y posteriormente coloco el nombre de la variable, que en este caso es objeto celda, y seguidamente coloco igual, y aquí sí le digo, mire, créeme dentro de esa variable de objetos, dentro de esta variable de objeto que está asociada a una clase colección, instanciémela, haga una instancia de esa clase y cree el objeto colección a partir de esta variable de objeto que lo va a contener. Entonces le digo, créeme
un objeto de la clase colección, es decir, lo instancio, aquí lo declaro y aquí lo instancio y creo acá en esta variable una colección o una variable de objeto de tipo colección que va a guardar elementos como un contenedor mucho más grande. Esto es básicamente declarar e instanciar un objeto mediante una clase. Ahora bien, como nosotros necesitamos iterar cada una de estas celdas dentro del rango A2 a A21, pues básicamente necesitamos ahora sí una variable de objeto de un objeto que ya existe dentro del IDE. Un objeto que existe dentro del IDE muy fácilmente lo podemos identificar como algo que podemos ver en la hoja de cálculo. Por ejemplo, un objeto de tipo range ya está definido y podemos identificarlo como un conjunto de celdas o bien una sola celda. Entonces fíjate, esta es la diferencia que hay entre la clase colección o la collection class que asociamos directamente a una variable de objeto y posteriormente la instanciamos mediante otra línea de código para que podamos guardar elementos que bien sea pueden ser asociados a tipos de datos o bien a objetos propiamente hablando. Entonces, como nosotros necesitamos iterar por cada uno de estos elementos de celda de A21 de A2 a A21 para identificar cuáles son mayores a 50, fíjate que lo que voy a hacer es que voy a crear, en este caso, mediante esta línea de código, una variable de objeto, ahí sí, de objeto definido, que en este caso es range, para que me sirva de iterador dentro de un bucle que me identifique cada uno de estos objetos y poder asociar cada una de las propiedades value de cada uno de estos objetos para identificar cuáles son mayores o iguales a 50. Entonces fíjate, aquí ya creé dos variables, las dos son de objeto, pero una es de objeto colección y posteriormente la instancio. Fíjate que esta no es necesario instanciarla, sino amarrarle directamente. Vamos a quitar acá esto, un solo cosito, un solo espacio. Solamente es necesario declararla, pero aquí en la colección sí es necesario instanciarla, porque como tal no existe una colección de qué dentro de Visual Basic para aplicaciones o dentro de Excel. Entonces me toca decirle, cree la variable de objeto como del tipo colección e instancia una nueva colección mediante new collection y le asocio esta línea de código o le asocio una colección mediante esta línea de código a esta variable. Bien. Entonces, para cargarlas o para recorrerlas mediante este iterador o mediante este índice que me va a servir de iterador dentro de un bucle for each next, básicamente lo que tengo que hacer es abrir el constructor for each y posteriormente colocar la variable celda, fíjate, dentro de un rango que está contenido en la hoja número 1, fíjate, hoja número 1, que es esta hoja que tenemos acá y que contiene este rango de celdas. Entonces voy a hacer el llamado hoja número 1 mediante el nombre del objeto que ya existe, dentro del IDE y dentro de la hoja de cálculo. Y posteriormente voy a llamar a la propiedad range para que me devuelva todos los objetos celda que también existen. Fíjate cómo es la diferencia entre este objeto colección que no existe de momento y ya lo instancié a un objeto que ya tiene Excel que sí existe. Llamo a todos los objetos celda de esta hoja 1 y posteriormente dentro de un par de paréntesis coloco de A2, quiero que me filtre o quiero que me haga un filtro de A2 que va desde esta celda A2, dos puntos, A21, cierro con un par de comillas dobles y le digo itere cada uno de estos elementos dentro de esta variable de objeto celda sobre este rango que va de A2 a A21. Es decir, existen los objetos celda y los voy a cargar dentro de esta variable para que en cada una de las iteraciones, voy a cerrar acá mi bucle o mi constructor for each, para que en cada una de las iteraciones yo pueda, en este caso, acceder a cada uno de esos objetos celda mediante esta variable que voy a asignar a la colección. Entonces, como necesitamos hacer una comparación para identificar qué elementos son mayores o iguales a 50 dentro de este rango, pues básicamente voy a utilizar un constructor if then else que me permita tomar una decisión. Entonces, abro acá con if y donde está contenido en cada una de las iteraciones el objeto celda, que en este caso voy a iterar sobre este rango. Pues muy bien, dentro de esta variable llamada celda, entonces voy a colocar si celda
¿Y dónde está el valor? Pues en la propiedad value. Entonces, la propiedad value hace referencia al valor contenido dentro del objeto. Por ejemplo, aquí en este caso es 83, pero bien puede contener una cadena de texto, o bien puede contener otro valor, o bien puede estar vacía. Pero la propiedad value lo que indica es que el elemento que se encuentra dentro del objeto celda, que en este caso es un número, voy a validarlo. ¿Cómo hago para accederlo a través del IDE? Con la propiedad value. Entonces le digo, si celda.value en cada una de las iteraciones es mayor o igual a 50, entonces haga algo. Voy a cerrar inmediatamente mi constructor if then else y aquí voy a cargar la colección. Entonces, para cada celda que cumpla con la condición en donde su propiedad value o valor contenido dentro del objeto celda sea mayor o igual a 50, básicamente llamo al objeto colección que ya está instanciado y me va a servir como una colección de objetos o un almacén de elementos del mismo tipo para almacenar únicamente los objetos celda, no que se encuentran dentro del rango, sino del objeto celda. Cada una de las iteraciones, cargar un objeto que contenga únicamente ese rango específico creado de manera artificial mediante estas sentencias y la collection class o la clase colección. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjate, llamo en este caso a la variable objeto celda que ya está instanciada con un objeto de tipo colección, pero no tiene nada dentro, ahí está el contenedor, y le digo objeto celda. Y aplico, fíjate que tiene 4 métodos y no tiene propiedades, tiene 4 métodos. El método add que sirve para adicionar elementos. El método count que sirve para contar cuántos elementos tiene la colección en un momento determinado, que esto ya lo vamos a ver más adelante en el tutorial. El elemento item que me sirve para devolver un elemento específico dentro de la colección. Imagínate una colección como un contenedor gigante que tiene muchos compartimentos. Y el elemento ítem dice compartimento número 1, compartimento número 2, compartimento número 3. Entonces yo le puedo decir mediante el método ítem, dentro de estos 4 métodos, devuélvame el compartimento, lo que existe dentro del compartimento número 15, dentro del compartimento número 3, etcétera, etcétera. Y existe el último método llamado remove, que se encarga de quitar elementos dentro de la colección hasta vaciarla, o bien quitar elementos específicos que existan en la colección. Entonces, mediante estos 4 métodos, que fíjate que no tiene propiedades sino métodos, nosotros vamos a interactuar prácticamente con nuestra colección o nuestra variable de objeto de tipo colección. Entonces, dentro de esta línea, ¿qué es lo que voy a hacer? Adicionar el objeto celda. Y ojo acá, porque aquí es la clave, no voy a adicionar el valor o la propiedad value de esa celda o de ese objeto range o de esa celda específica, sino voy a almacenar el objeto entero, el objeto que corresponde a la celda. Entonces llamo al método add, fíjate, voy a presionar tab. En este caso voy a echarme hacia atrás, voy a colocarme hacia atrás. Fíjate, coloco punto, selecciono aquí con la tecla de desplazamiento hacia abajo add, oprimo tab y se selecciona. Ahora, fíjate que ese método tiene prácticamente 4 argumentos llamados item, key, before y after. Estos 2 argumentos nos permiten adicionar el elemento mediante el método add antes o después de cualquier otro elemento. Esto no es objeto de este tutorial, pero te lo digo así por encimita. Por ejemplo, si la colección tiene 10 elementos, yo le puedo decir agregue el 11º elemento antes de la 5ª posición o agréguelo después de la 5ª posición. Entonces utilizo estos 2 argumentos para decirle el índice donde lo quiero agregar. Si le quiero agregar una clave para que se indexe cada uno de los elementos dentro de la colección y poderlo llamar mediante la clave, también es válido. Entonces, utilizamos en este caso el argumento key para asignar una clave específica a un elemento. Tampoco es objetivo de este tutorial. Lo único que vamos a hacer es que vamos a utilizar el argumento ítem, que puedes bien pasar el elemento de objeto que va a ser parte de la colección de manera directa sin especificar el argumento. Pero obviamente yo no lo recomiendo, a mí me gusta utilizar el nombre de la propiedad y cargar directamente el elemento dentro de la collection class o de la class collection, directamente mediante cada uno de sus argumentos detallado de manera explícita. Es decir,
coloco ítem y como estoy haciendo referencia al argumento ítem, voy a colocar 2 puntos igual y agrego al objeto celda que está iterando, fíjate que está iterando dentro del constructor for-each, que cumple con la condición y posteriormente se agrega, en este caso, a la colección. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer, básicamente es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, recapitulando con este procedimiento tan corto, pero bastante nutritivo en cuanto a conocimiento, es que una colección, en este caso, no está, o mejor dicho, un objeto de tipo collection existe, o antes de que exista el objeto, existe como clase. En otras palabras, fíjate que si yo creo aquí un objeto de tipo range o una variable de objeto de tipo range, yo la puedo iterar directamente dentro de un objeto existente o una colección de objetos existentes que ya se encuentran en la hoja de cálculo. Por ejemplo, yo no tengo necesidad de instanciar una celda porque ya se encuentra creada dentro de la hoja de cálculo. Fíjate, existen un montón de celdas por aquí y por allá dentro de la hoja de cálculo y lo único que tengo que hacer es iterarlas y almacenarlas dentro de una variable de objeto del mismo tipo como en este caso. Pero si yo quisiera crear un objeto de tipo colección, él no existe dentro del IDE ni dentro de Excel en un libro específico, no existe de manera nativa. Entonces debemos declarar a una variable de objeto como del tipo de la clase, que en este caso es collection, y posteriormente instanciarlo mediante las palabras reservadas set y new como de esa clase para que se cree el objeto de tipo colección. Ahora bien, una vez instanciado ya existe el objeto en memoria y posteriormente podemos en este caso interactuar con él. Que sería en este caso adicionarle elementos para posteriormente iterarlos más adelante. Bien, esa es la diferencia dentro de un objeto que ya existe y una clase para instanciar un objeto, como en este caso es collection. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer a continuación para comprobar que una vez ejecutemos este procedimiento, a través de él podemos llamar otro procedimiento que nos haga el vaciado de la propiedad válido de cada uno de esos objetos acá y posteriormente la dirección de cada una de estas celdas que cumplan con la condición y ya estén almacenados dentro de la colección? En este caso, una subrutina o un procedimiento, por ejemplo, llamado descargar colección, que pueda ser llamado desde este procedimiento y ejecutado para que vacíe cada uno de los objetos o las propiedades que contiene esos objetos dentro de otro rango específico con su dirección y posteriormente cambiar algunas propiedades de los objetos desde el otro procedimiento. Entonces, para no hacer tan extenso este tutorial y hacerlo más dinámico, voy a crear un procedimiento rápidamente, por ejemplo, llamado descargar colección de la siguiente manera. Fíjate, voy a declarar mediante la cláusula sub un procedimiento, por ejemplo, descargar colección. Así, descargar colección. Y posteriormente en su cabecera, es decir, dentro del paréntesis de apertura y de cierre de la cabecera del procedimiento, voy a crear una variable de objeto del tipo colección que me recepcione la colección de objetos que le tire mediante este procedimiento. Es decir, creo por ejemplo aquí una colección de celdas, eso es simplemente un nombre, colección, celdas, y lo voy a declarar como del tipo de objeto colección, para que este procedimiento la recepcione y aquí desde este procedimiento lo llame y le tire la colección de objetos celda. Fíjate que objeto celda está declarado como de la clase colección y la instancio como de esa misma clase collection y posteriormente se la voy a tirar a este procedimiento que contiene una variable de objeto del mismo tipo de la misma clase. Entonces, para llamarlo rápidamente voy a decirle, fíjate, mediante la palabra reservada cal, llamo acá, en este caso, a el nombre del módulo que lo tiene contenido, que en este caso se llama mi módulo, y posteriormente lo califico con el punto y llamo al método procedimiento o al procedimiento método llamado descargar colección, doy tabular y cuando lo abra con un paréntesis, fíjate que aquí dice colección de celda, aquí también dice colección celda, él me está diciendo básicamente páseme
dentro de este argumento que se encuentra en la cabecera que voy a recibir por referencia, páseme la colección o el objeto declarado como del tipo colección que contiene los elementos con los que yo voy a trabajar, que en este caso están contenidos dentro de esta variable del mismo tipo collection, que declaré e instancié en estas dos líneas de código. Entonces simplemente voy a colocar objeto celda, cierro y listo. Una vez lo llame, yo a partir de él puedo iterar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este procedimiento? Pues a volcar rápidamente cada uno de las propiedades value, la propiedad dirección de los objetos. Y aquí es donde te voy a demostrar que esta variable de objeto celda que se pasó dentro de esta variable colección celda contiene objetos y no propiedades o valores, como muchas personas pueden pensar que estamos cargando dentro de la variable los valores numéricos si no estamos cargando completamente el objeto. Entonces, para iterar por una colección, para iterar por un objeto instanciado de tipo colección, básicamente yo necesito un índice para ir recorriendo cada uno de los elementos mediante la propiedad count o el método count que me devuelve los elementos de la colección. Entonces, si yo declaro, por ejemplo, una variable como del tipo de datos long que almacena un tipo de datos numérico que puede ser 1, 1000, 5000, etcétera, etcétera, yo puedo utilizar esta variable dentro de un constructor for to next para ir iterando por cada uno de los elementos que contenga la colección mediante sus índices y posteriormente pueda ir trabajando con las propiedades de los objetos contenidos dentro de la colección. Entonces, creo aquí al for to next y le digo para índice cuando equivalga 1 hasta el nombre de la colección que se pasó por referencia, fíjate, se pasó por referencia aquí a esta variable colección celda y coloco colección celda.count, es decir, llamo al método que me cuenta cuántos elementos tiene contenidas la colección y los voy a iterar o crear un bucle que itere cada uno de esos elementos y los voy a referenciar mediante la propiedad item con esta variable índice que va a iterar dentro del bucle. Entonces coloco next índice para que me vaya incrementando cada uno de los elementos de índice y posteriormente haga el volcado de los diferentes valores que se encuentran en las propiedades de los objetos dentro de la colección. Entonces, como los voy a cargar directamente dentro de este rango de celdas, básicamente lo que tengo que hacer es referencia, en este caso, a esta columna. Fíjate, la columna es 1, 2 y 3. Y aquí la D sería 4. Entonces voy a trabajar sobre la fila 2 y la columna 3 y 4 para que vaya iterando los elementos mediante este índice. ¿Cómo lo hacemos? Pues llamo a la hoja que tiene contenido este rango o esas celdas, que en este caso es hoja 1. Y posteriormente le digo hoja 1 punto celdas, es decir, devuélvame todas las celdas y después dentro de esa colección de objetos celda que tengo acá también contenida dentro de toda esta hoja, le voy a decir mediante la propiedad row index y column index, devuélvame cada uno de los elementos de manera iterativa dentro del bucle, arrancando en la celda 2 y terminando hasta donde tenga los elementos de la colección. En este caso, pues obviamente voy a utilizar a índice que me va a guardar el índice de cada uno de los elementos que va a arrancar con el valor de 1 para este primer índice iterado dentro de la colección. Y como necesito aquí arrancar a partir de 2, pues le voy a sumar una unidad al valor de índice para que arranque en la propiedad row index, que significa índice de fila de esta propiedad cell de toda la hoja de cálculo, para que arranque desde la fila 2 a iterar por cada uno de los elementos de este objeto cell que contiene toda la colección de objetos celda de la hoja. En la propiedad column index, pues le voy a decir, mira, aquí 1, 2 y 3, tómeme la tercera columna y posteriormente le voy a aplicar a la propiedad value de las celdas el valor que tenga contenido la propiedad value de la colección de objetos celda de esa clase collection instanciada, que tiene obviamente un objeto de tipo colección que cargó únicamente la colección de objetos celda que superan los valores mayores o iguales a 50 dentro de este rango.
Entonces le digo .value y después llamo a la colección que está contenida por referencia dentro de esta variable llamada colección celda. Y le digo punto, fíjate cómo aparecen ya los 4 métodos, y llamo al método ítem y le digo, en el primer ítem o en el primer elemento de este contenedor mucho más grande, en ese pequeñito contenedor de ese contenedor mucho más grande, llámeme al elemento número 1 que tiene índice en la primera iteración. Entonces le digo, llame a índice y me devuelve hasta este momento el objeto que se encuentra contenido en el paquetico número 1 o en el contenedor subcontenedor número 1 mediante ítem. Y le digo a ese objeto, extráigale la propiedad value y asígnesela a la propiedad value de la celda que está en la posición 2 en la columna 3 y va a partir de acá de la hoja número 1. Y después de que termine de iterar, salte con índice número 2 en caso de que lo tenga, según la cantidad de elementos que tenga la colección de objetos celda, y haga la iteración por la columna, que en este caso aquí sería 3, que sería la fila 3 de la columna 3, que sería esta celda, y añada el elemento de índice 2, que sería este que tenemos acá. Fíjate cómo si lo dejé quietico se evaluó toda la sentencia. En el elemento 2 del ítem del subcontenedor de la colección celda que se pasó por referencia de estos objetos celda que se crearon a partir de la class collection o de la collection class y se instanciaron a partir de esta sentencia. Entonces se está descargando es la propiedad value del objeto. Ahora, ¿cómo te compruebo yo una vez más que lo que tenemos ahí es un objeto y no una propiedad? Lo que estamos volcando, lo que tenemos dentro de la colección, no son simplemente valores. Pues llamando a la dirección de la celda, por ejemplo, que supere los valores de cada uno de estos elementos. Aquí sería la A2. Entonces, si llamo a la propiedad, voy a copiar toda esta sentencia, o mejor la voy a escribir para que tú la aprendas. Hoja 1, punto cells, para llamar a toda la colección de objetos celda de la hoja. Y le digo, llámeme a índice o cree mediante ese iterador índice por este bucle que va apenas en el primero, que le sumo una unidad para que arranque a partir de esta fila en la columna 3 y en su propiedad value le asigne de la colección celda, que en este caso está creada bajo el mismo tipo, punto ítem del índice, que también va a iterar. Estoy utilizando este índice como iterador para llamar a ese contenedor que contiene un objeto celda. Y fíjate, ya después de colocar punto, cómo no lo califica, llámeme a la propiedad dirección que me devuelve, básicamente, aquí la copié mal, la propiedad dirección que contiene la referencia de celda o la dirección de la celda de cada uno de los objetos celda que cumplieron con la condición en este procedimiento que llenó el objeto de tipo colección. Ahora bien, aquí coloqué mal next, es con X, iba a generar un error. Y después lo que voy a hacer básicamente es a colocar cada uno de esos objetos dentro de esta colección que se pasó como referencia, por ejemplo con negrita, voy a colocarlos así con negrita. Entonces simplemente llamo a la colección celda que contiene o está declarada bajo el tipo de clase objeto colección celda, y le digo, como eso tiene una celda, llámeme al subcontenedor que esté iterando con índice, y posteriormente, como todo es el objeto, está devolviendo todo el objeto, le voy a decir, llámeme a la propiedad font, en este caso, que es la propiedad de fuente de cada uno de estos objetos celda que tiene cargada la colección de objetos, y aplíquele la propiedad bold, que es negrita, hágala en true para que se ponga como negrita cada una de estas celdas. Y posteriormente voy a cambiar, por ejemplo, el color de fondo. Copio esta sentencia y le digo acceda a la propiedad, por ejemplo, el color de fondo es la propiedad punto interior, y le digo llámeme a la propiedad color para poder asignarla mediante una escala de colores RGB, red, green, blue, que en este caso sería rojo, verde y azul. Llamo a la función RGB, abro y coloco 0 para el color de rojo, 255 para el verde.
y 0 para el azul, cierro y pare de contar. Entonces, con estas tres sentencias, con esta sentencia tú podrías pensar que lo que estoy asignando son valores, pero con estas sentencias te demuestro básicamente, con estas tres sentencias te demuestro que la colección Zelda en sus ítems o contenedores contienen el objeto que yo cargué dentro de este procedimiento. Entonces, como tiene el objeto, yo puedo acceder a todo el set de propiedades y todo el set de métodos que tienen cada una de esas celdas. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues a recorrer cada uno de los ítems mediante la ejecución de estos dos procedimientos. Fíjate, si yo le doy clic acá, en este caso a ejecutar, y voy a darle play, aquí se cargó, aquí utilicé la misma columna 3, por eso hizo esto por acá y no cargó la propiedad value, entonces voy a darle stop, aquí ya se paró de ejecutar y voy a utilizarla dentro de esta columna. Entonces voy a colocar aquí 4 para pasarla a la siguiente columna, vengo aquí a la hoja de cálculo, borro todo esto y le voy a, vamos a dejar los colores por acá, llamo al IDE de Visual Basic para aplicaciones y fíjate ahora que si le doy play, carga en este caso cada uno de los valores de los objetos que tiene cargada la colección, llama a la propiedad value de cada uno de esos objetos, tiene aquí 83, 67, 64, todos estos elementos que se marcaron de color verde y se colocaron en negrita. Y aquí estamos llamando la dirección de esos objetos que se encuentran dentro de la variable, que como dije hace un momento no es el valor, es el objeto entero. Entonces tenemos aquí a A2, que sería esta referencia, a A5, que sería esta otra, A9, que sería esta otra, A14, que en este caso A12 y 14, que serían 12 y 14, luego 16, 18 y 19, con sus correspondientes valores. Mediante estas líneas de código coloqué el color en verde y la fuente en negrita, demostrando que en este caso la colección de objetos Zelda, contiene los objetos y no los valores, como inicialmente podría creerse al cargar o volcar estos valores numéricos que son los mismos que se encuentran dentro de este set de datos. Ahora bien, ya para terminar, una colección de objetos obviamente contiene elementos, ocupa una memoria RAM dentro del computador, un espacio allá en memoria. Entonces, una vez de que tú termines de iterar con una colección de objetos, lo mejor es vaciarla. Entonces, una vez finalice este procedimiento que se llamó desde este otro, fíjate que yo puedo imprimir cuántos elementos puede tener la colección para que me diga cuántos elementos hay cargados. Aquí a todas luces yo puedo comprobarlo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. Entonces, si yo imprimo un mensaje en pantalla, dentro de este procedimiento, MSGBox, y le digo, llámeme a la colección Zelda que está declarada bajo el tipo de objeto colección que instancia a partir de la class collection o de la collection class, y le digo colección Zelda, punto, y llamo al método count para que me devuelva cuántos elementos existen. Yo puedo en este caso, al ejecutarla, fijarme con un mensaje en pantalla que existen 8 elementos. Fíjate, son estos 8, pero son 8 objetos Zelda filtrados y almacenados en una variable para iterarlos como yo quiera, como a mí me plazca dentro del IDE, que es muy diferente a iterarlos directamente sobre el rango. Ahora bien, como ocupan un espacio en memoria, ¿cómo podemos nosotros eliminar directamente o eliminar o vaciar una colección declarada bajo el tipo de objetos o la clase collection? No es simplemente como decir collection. Remuévalos todos. No se puede. No puedo llamar al objeto que instancié con la clase colección y decirle elimine todos los elementos. Tengo que iterarlos. No hay un método directo que me permita eliminar de un tajazo todos los elementos que se encuentran contenidos dentro de la colección. Entonces lo que tengo que hacer es iterarlos. Una manera de poder remover rápidamente mediante un bucle cada uno de los elementos es utilizando un do while. Un do while para que se haga de manera dinámica según la cantidad de elementos que tenga cargada la colección. Entonces, si yo escribo para vaciarla, voy a colocar aquí un apóstrofe y voy a colocar aquí cómo vaciar una colección
del tipo collection, es con un do while. Entonces, simplemente le voy a colocar aquí do while y posteriormente llamo a la propiedad count, a la propiedad que me cuenta los elementos de esa colección que está cargada por acá, en este caso con esa colección celda, y le digo, llámeme a la propiedad count y le voy a decir cicle o haga tantos ciclos como elementos tenga hasta que sea diferente de 0. Y posteriormente le digo haga un bucle, haga un loop. Siga siendo un loop hasta que la propiedad count de la colección celda o la variable de objeto que se instanció y se cargó mediante un tipo collection, los elementos o los subcontenedores sean igual a 0. Una vez sean igual a 0, pare el bucle o pare ese do while o pare ese recorrido que está haciendo por los elementos. Entonces, ¿cómo voy removiéndolos? Mediante el método remove. Entonces, llamo a la colección celda punto remove y dentro le digo qué índice quiero remover, pero como esto va a ser dinámico, pues simplemente le digo vaya eliminándome desde el último al primero. Colección celda punto count y listo, aquí los va eliminando. Entonces, ¿qué hace básicamente el bucle? Le pregunta a la propiedad count cuántos elementos existen dentro de la colección celda o esta variable de objeto y le dice existen 5. Entonces, como son diferentes a 0, entra en el primer bucle o ingresa al ciclo en el primer bucle y va a remover el elemento que en este caso está contenido dentro de colección celda que tiene el índice máximo que va a ser 5. Posteriormente lo remueve y ya le quedan 4. Colección celda.count es diferente de 0 si es 4, entra y remueve el 4, luego es diferente de 0 con el 3, entra y remueve el 3, etcétera, etcétera. ¿Cómo te demuestro yo que este bucle funciona? Pues simplemente imprimo nuevamente en un mensaje en pantalla cuántos elementos tiene la colección celda mediante su propiedad count. Entonces voy a llamarla desde acá, voy a darle stop, voy a guardar y voy a ejecutar este procedimiento. Esto ya te lo expliqué, se va a hacer por default, ahora vamos a ver los mensajes. Me dice, de momento, el primer MSG Boss, antes de eliminarlos, me dice hay 8 elementos dentro de la clase, dentro de ese objeto que tiene la colección class o la clase colección, y posteriormente de eliminarlos con ese do while loop, en donde está removiendo desde el último al primero, es decir, elimíneme el último, luego el otro último, hasta que sea igual a 0, pues entonces lo remueve y ahora la colección tiene 0 elementos. Le doy a aceptar, liberamos la memoria. ¿Y cómo hacemos para liberar directamente la variable? Pues muy sencillo, podemos instanciar la variable de objeto, en este caso anotin, para que quede totalmente vacía. Entonces, una vez terminemos de ejecutar todo, yo le puedo decir asígneme a la variable en este procedimiento que contiene la collection, que es objeto celda. Fíjate, voy a darle aquí a aceptar, la voy a copiar con control C y la voy a pegar acá y le digo asígneme a objeto celda nada, es decir, igual a nothing o igual a nada, a ningún elemento, es decir, vacío esa variable de objeto y ya no pertenece a la clase colección ni se instancia tampoco, se quita la instancia en memoria y se liberan los recursos. Liberé los recursos de colección celda que se declara en la cabecera mediante este vaciado y posteriormente libero los recursos de objeto celda de esta variable de tipo, esa variable de objeto de tipo colección creada a partir de la clase colección y le digo vacíela. Le doy stop, vuelvo y ejecuto 8, 0 y se acabó. Aquí finalizamos el procedimiento y esta clase. Entonces, como conclusión de este tutorial, un objeto de tipo colección no existe dentro de Excel. El que te diga, no, mira, es que allá el IDE dice objeto colección. Sí, dice objeto colección, pero realmente no existe implícitamente un objeto de tipo colección, sino toca instanciarlo a partir de una clase que sí existe llamada colección, es decir, una clase tipo molde que crea 4 métodos que son los que ya vimos: adicionar, ítem, remove,
y count, que nos permite interactuar con la colección dentro de un almacén que instanciemos a partir de una variable de objeto de tipo colección que puede contener elementos numéricos o elementos de tipos de datos asociados a tipos de datos, o bien puede contener objetos dentro de la clase. Muchas personas trabajan con valores asociados a tipos de datos, pero nunca cargan objetos dentro de la colección que les permitan posteriormente iterar con ellos. Bien amigos, espero que este medio enredo haya sido un poquito claro. Obviamente si tienen preguntas, déjenmela en la caja de los comentarios, yo trataré de responderlas siempre que pueda. Y muchas gracias por ver este video, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.